Buen día. En este video estaremos hablando sobre los circuitos combinacionales. En un video anterior hablamos sobre los circuitos combinacionales clasificados como aritméticos y en particular vimos el half adder y el full adder. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los circuitos combinacionales que implementan lógica, por lo tanto se llaman lógicos. Vamos a ver dos en particular, uno que se llama el One Bit Equality Comparator y el otro One Bit Comparator. Veamos entonces estos dos tipos de circuitos combinacionales lógicos. Muy bien. Vamos a ver en primera instancia el One Bit Equality Comparator. El One Bit Equality Comparator, como lo dice su nombre, compara dos bits, dos inputs, a ver si son iguales. En otras palabras, para detectar si los dos son ceros o los dos son 1. Muy bien. Así que es un tipo, este One Bit Equality Comparator es un tipo de circuito que nos tiene como output 1 si los inputs son iguales. Bien. Como dijéramos, si los dos inputs son 0, 0, entonces debe darnos 1 porque son iguales. Si fueran 1 y 1 también nos debe dar 1. Si fueran signos opuestos, uno 0 y el otro 1 o a la inversa, pues nos daría 0. ¿Bien? La pregunta que vamos a ver la tabla aquí antes de continuar. Aquí tenemos son dos inputs y un output, así que hay 4 posibilidades, las que ya conocemos. Fíjense que esta tabla, aquí esta columna, nos ilustra la definición que hemos hecho del One Bit Equality Comparator. Si sus dos inputs son iguales, da 1, como en la línea 1 y en la línea 4, aquí ambos son ceros, aquí ambos son 1. En cualquier otra de las 4 líneas, la 2 y la 3, donde son opuestos, no son iguales, el bit de A y el de B no son iguales, aquí es 0 y aquí es 1, aquí es 1 y es 0, pues el resultado será 0, indicando que es falso que sean iguales. En la 1 y en la 4 dirá cierto, porque es cierto que son iguales los inputs. ¿Sí? Nos preguntamos entonces, bueno, tenemos la tabla de verdad. Ahora queremos ver cuál es la expresión booleana que se representa, que podemos representar siguiendo este patrón para, una vez tengamos la expresión booleana, entonces construir el diagrama lógico o el circuito correspondiente. ¿Bien? Si ustedes recuerdan, el método que vamos a utilizar para convertir la tabla a una expresión booleana es lo que llamamos el sum of products, la suma de productos. Veamos la suma de productos. Fíjense, la suma de productos para llevarnos de la tabla de verdad a la expresión booleana. Primero, ¿cuál es el primer paso del algoritmo? Escogemos las líneas o las filas donde el output es 1, que sería la fila 1, porque es 1, la fila 4, porque es 1 el output, y estos dos casos restantes, donde es 0 el output, los ignoramos. ¿Bien? ¿Qué más dijimos? Entonces, donde es 1, el segundo paso, formamos conjunciones. Si la variable es 0, sería la negación de 0, y si la variable es 1, sería la misma variable. Así que en esta fila número 1 sería ¿qué? La negación de A y la negación de B, que es la que tenemos aquí. Negación de A y negación de B. Fíjense que son conjunciones, ands, ¿no? En la fila número 4, que es la otra fila que nos interesa, porque el output es 1, A y B ambos son 1, por lo tanto sencillamente cogemos la conjunción de A y B como es la que tenemos aquí. Así que ya tenemos esos productos. Ahora el último paso de este algoritmo es formar la disyunción de estas conjunciones. Si formamos la disyunción o el OR de estas conjunciones, tendremos esta sería la expresión final que tenemos para el One Bit Equality Comparator. Recuerden que este algoritmo se llama Sum of Products porque suma los productos. Bien, sigamos a ver entonces. Así que ya tenemos que la fórmula booleana o la expresión booleana es no A y no B o A y B. En otras palabras, esta que está aquí, ¿no? Ahí la tenemos. Así que podríamos construir ya nuestro circuito. Bien. Esto pues también lo podemos escribir así, de esta manera. A no B, A y B. En otras palabras, esta y estas son los mismos. Fíjense que aquí eliminamos este simbolito y aquí eliminamos este simbolito.
De hecho, los paréntesis no hacen falta. ¿Por qué? Porque la negación tiene prioridad y el AND tiene prioridad sobre el OR. O sea que estos paréntesis realmente son redundantes. Esta sería nuestra fórmula. Muy bien. Así que tenemos ya la expresión booleana. Ahora construiríamos el circuito. Ahora, fíjense ustedes que mire esto bien. Mire este output bien. Si usted se fija bien, si ustedes recuerdan, el exclusive OR era 0, 1, 1, 0. Y este es precisamente 1, 0, 0, 0, que sería la negación del exclusive OR. Por lo tanto, una fórmula, o mejor dicho, una expresión booleana lógicamente equivalente, sería que el exclusive NOR, la negación del exclusive OR. O sea que estas dos serían equivalentes. Aquí tenemos el circuito donde hemos optado por la primera fórmula booleana, o la expresión booleana. A, negación de A y negación de B más AB. Recuerden que los paréntesis no hacen falta. Aquí tenemos el circuito, el diagrama lógico correspondiente. Tenemos dos inputs, tenemos la negación de A y la negación de B, un AND. Aquí tenemos el A y B y finalmente el OR de esos dos ANDs. Fíjense que como hay una negación, otra negación, una conjunción, ya van 3 operadores lógicos. Aquí tenemos uno solo, una conjunción. Así que 3 más una conjunción ya son 4. Y finalmente la disyunción son 5. Así que al haber 5 operadores lógicos, bien, quiere decir que van a haber 5 compuertas o gates. Vamos a contarlas. 1, 2, que son las negaciones, este AND y este AND que corresponden a esto, y el OR, que es el final. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, por un momento, dejar la presentación aquí para ir a ¿qué? A ver la implementación. Aquí tenemos el One Bit Equality Comparator. Muy bien. Fíjense que dijimos que podíamos hacer de esta manera, ¿no? La conjunción de la negación de A y la negación de B más A y B, más la suma de A y B, y que esta versión era lógicamente equivalente a la negación del exclusive OR. Así que aquí tenemos las posibles dos versiones del One Bit Equality Comparator. ¿Bien? Naturalmente usted dirá, bueno, ¿cuál escojo? ¿Escojo esta o escojo esta? Pues vamos a escoger la más sencilla, que en este caso es la de abajo, porque tiene solamente 2 gates, mientras que esta tiene 5. Pero de todas maneras vamos a examinar la simulación para ver cómo funciona. Bueno, recuerden que la tabla de verdad tiene 4 casos, que era 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Aquí tenemos el primer caso, que es 0, 0. Fíjense que aquí 0, 0 me da 1. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? Y fíjense que aquí también cuando tengo 0, 0 me da 1 porque son ¿qué? Son iguales, ¿no? Así que ya tenemos que estos dos son equivalentes a él. Vamos a tratar ahora 0 y 1. Aquí está 0 y 1 y aquí está 0 y 1. Noten que el output es el mismo en ambos circuitos. Ahora vamos a tratar 1, 0, 1, 0. Y noten que el output es el mismo en ambos circuitos. Y es 0, ¿por qué? Porque no son iguales. El último caso de los 4 casos que nos queda es que ambos inputs A y B sean 1. Así que ponemos 1 y aquí 1. Y noten nuevamente que coinciden. Bien, en conclusión, que podemos concluir que los dos circuitos son lógicamente equivalentes, pero para representar el One Bit Equality Comparator optaríamos por el segundo porque es más económico. Muy bien. Continuemos entonces. Ya vimos el One Bit Equality Comparator y que observamos que tenemos dos posibles representaciones, ¿no? Vimos que podíamos representarlo con esta fórmula o con esta otra que son equivalentes. Ahí vimos esa fórmula y aquí tenemos la segunda fórmula que ya vimos también, mejor dicho, el segundo circuito que sale de la expresión booleana esta. Los vimos, los comparamos en términos de que son lógicamente equivalentes, y a esta pregunta ¿cuál es más sencillo? Pues naturalmente el segundo es más sencillo. Muy bien.
Pasemos entonces a un segundo circuito lógico. Ya vimos el One Bit Equality Comparator y este va a ser el One Bit Comparator. Este va a comparar dos bits, ¿sí? Y va a comparar a ver si son iguales, si uno es mayor que otro o si uno es menor que otro. Así que en este caso vamos a tener dos inputs igual que en el One Bit Equality Comparator, pero tres outputs. ¿Por qué? Porque hay tres opciones. Que A sea mayor que B, que el bit A sea, si A es 1 y B es 0, pues es mayor. Aquí es que sean iguales, por ejemplo, que sean 0 y 0 o 1 y 1. Y acá que A sea 0 y B sea 1. Muy bien, continuamos. Vamos a ver la tabla. Aquí tenemos la tabla, estos son los inputs originales y vamos a analizar A mayor que B primero, después A igual o menor. Vamos a ver esta columna A mayor que B. Aquí 0 es igual a 0, por lo tanto esto es falso porque A no es mayor. Aquí A es 0 y B es 1, por lo tanto esto es falso porque A no es mayor, de hecho es menor. En la tercera fila tenemos que A es 1 y B es 0. Ahí sí es cierto que A es mayor que B. En la cuarta fila tenemos A1, B1, pues no es cierto que A sea mayor. De hecho son iguales. Muy bien. Así que ya tenemos la fila A mayor que B, el output, perdón, la columna de A mayor que B. A igual a B, pues este es el One Bit Equality Comparator. 0 aquí es igual a 0, así que da 1. Aquí 0 y 1 los inputs son diferentes, da 0. 1 y 0 los inputs son diferentes, da 0. Y en el final 1 y 1 los inputs son iguales, así que da 1. Finalmente terminamos con la última columna de A menor que B. ¿Bien? Aquí miramos A y B, 0 no es menor que 0, así que es falso. Aquí 0 es menor que 1, por lo tanto ahí es cierto que A es menor que B. 1 menor que 0 es falso, por lo tanto es falso. 1 menor que 1 es falso, por lo tanto es falso. Ahora, las expresiones booleanas son muy sencillas. Tomamos este primero. ¿Se acuerdan el sum of products? Aquí es 1, por lo tanto aquí, ¿qué vamos a escoger? La conjunción de A y la negación de B. Es una sola fila. Ahí podemos expresar A mayor que B como A y la negación de B. Muy bien. Vamos a ver el segundo, A igual a B. Ese ya lo vimos. Porque ese vimos que era que A y B más la negación de A y la negación de B. Porque aquí sería negación de A y negación de B más A y B. Puedo escribir A por B o más A, negación de A por negación de B porque es conmutativa la suma. También vimos que esto era equivalente a la negación del exclusive OR. La última fila, perdón, la última columna, que es la de A menor que B, solamente es cierto aquí. Y si nos fijamos en A y B, sería la negación de A y la conjunción de B. Así, negación de A, conjunción B, siguiendo el sum of products. Así que vamos a ver entonces cómo luce este circuito. Aquí tenemos el circuito, tenemos los dos inputs y tenemos los tres outputs. Por ejemplo, aquí dijimos que la primera era el mayor que era A and not B, igual era el not A exclusive OR B, y, perdón, menor, mayor e igual. Así que aquí los tenemos los tres, ¿verdad? A mayor que B, A igual a B y A menor que B. Muy bien, vamos a ver si podemos corroborar, a ver si estamos correctos. Vamos a regresar acá y en lugar de ver el One Bit Equality Comparator que ya vimos, vamos a ver el One Bit Comparator. Vamos a examinarlo y fíjense que aquí tienen el One Bit Comparator, 2 inputs y 3 outputs. ¿Sí? Si A es mayor que B, esta es la expresión booleana. ¿Sí? Si para igual, esta es la expresión booleana. Y para mayor, esta es la expresión booleana. Así que tenemos estos 2 inputs y 3 outputs. Vamos a ver. Vamos entonces a cotejar con el simulador. Vamos a simular empezando con 0, 0, que ambos sean 0. Voy a empezar aquí. Ambos son ceros. Pues si ambos son 0, es falso que A sea mayor que B. Es cierto que son iguales, por lo tanto se enciende la luz. Es falso que A sea menor que B. Aquí no se enciende. Vamos a encender ahora 0, 1. Si encendemos 0, 1, ¿qué va a pasar? Pues, si encendemos 0, 1, vamos a ver qué ocurre. Pues fíjense qué pasa.
Aquí no son iguales porque este 0 es 1, así que aquí sale 0. Perdón, debo decir, aquí A es 0 y B es 1, por lo tanto A no es mayor que B, así que no se enciende, no es 1. Aquí es falso también porque no es cierto que sean iguales, este es 0 y este es 1, así que no prende. Sin embargo aquí A es 0, B es 1, por lo tanto A es 0 es menor que 1 y esta prende. Ya tenemos 0, 0, 0, 1, vamos a ver 1 con 0. 1 con 0, fíjense, 1 con 0, A es mayor que B porque A es 1 y B es 0, así que esta se prende. No son iguales, por lo tanto esta no se prende y esta tampoco se prende porque no es cierto que 1 sea menor que 0. Nos falta el cuarto caso de la tabla. Recuerden que son 4 posibilidades o 4 filas porque son 2 variables. 2 a la 2 es 4. La última posibilidad es que ambos sean 1. Cuando ambos sean 1, pues A no es mayor que B, no se enciende. A y B son iguales, se enciende el de igualdad y esta no se enciende porque A no es menor que B. Así que ahí tenemos el cuadro completo de nuestra One Bit Comparator. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio para practicar un poquito lo que hemos aprendido. Mire cuál es la situación. Se nos presenta este ejercicio. Nos dan esta tabla de verdad. Nos dan esta tabla de verdad que tiene 8 filas porque tiene 3 variables. O sea que el output es una función de A, B y C, 3 variables booleanas, ¿no? Bien, si son 3 variables, ustedes saben que el número de filas de la tabla de verdad es 2 a la 3, que es 8. Y aquí tenemos las 8 filas, ¿no? Los 4 0, los 4 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 0 1, etc. Ahí están las 8 posibilidades. Muy bien. Hemos decidido que en este circuito particular que queremos diseñar, solamente es 1 cuando en la cuarta y la séptima fila. Esto es lo que nos dan, ¿no? Esto nos dice, mire, queremos construir un circuito de 3 inputs, un output y que tenga esta característica, que solamente sea cierto en la fila 4 y en la fila 5. ¿Bien? Procedemos entonces a convertir nuestra tabla de verdad a la expresión booleana utilizando el sum of products. Primero buscamos donde sean 1 el output, ¿no? El output es 1 en la fila 4 y en la fila 7. Y entonces miramos en la fila 1 A, B y C. A es 0, así que sería la negación de A, y B y C, que es esta primera conjunción que sale de la fila 4. Lo mismo hacemos con la fila 7. En este caso A es 1, B es 1, C es 0, así que sería que A y B negación de C. Y finalmente formamos la conjunción, la suma de esos dos productos. ¿Bien? Claro, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Esta expresión se podría simplificar para ver si conseguimos un circuito más sencillo? Pues vamos a ver. Fíjense ustedes. Vamos a ver que, aunque no siempre va a necesariamente ocurrir así, es posible que la expresión que obtuvimos del sum of products lo podamos simplificar. Vamos a ver si recordamos las leyes y las leyes del álgebra booleana. Vamos a ver si podemos simplificar esta fórmula. Bien, aquí tenemos negación de A por B por C. Esto es una suma de productos. Si usted nota, ¿qué tienen en común estos dos términos? Esto sería un término porque es productos y esto es un término que es productos, ¿no? Pues fíjense que la B es común a ambos, a este término y a este. Así que podemos, por así decirlo, factorizarla. Piensen en números, ¿no? Que esto es multiplicación. Factorizamos la B y aquí nos quedaría que si factorizamos la B nos quedaría el complemento, la negación de A por C. Más, si en el segundo término factorizamos la B, nos quedaría A por la negación de C. ¿Muy bien? Y esto sería por la propiedad distributiva de conjunción con respecto o de multiplicación con respecto a suma. ¿Sí? Ahora, si usted se fija bien, piense un poquito sobre esta expresión aquí. Les dice la negación de A y C o A y la negación de C. Quiere decir que está A, la negación de A o C y C o la negación de C y A. Y precisamente eso es un exclusive OR. Así que esto lo podemos todavía simplificar a esto. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 operaciones. Aquí hay uno solo. Así que la expresión booleana más sencilla es esta. Muy bien.
Bien, ahí tienen la expresión booleana que habíamos visto, y si usted se fija, podemos ver, cotejar que esta expresión booleana, que este circuito va a corresponder a esta tabla de verdad. Muy bien, así que vamos un poquito a repasar lo que hemos hecho hasta aquí. Bien, aprendimos a buscar dos circuitos composicionales lógicos. En este caso era el One Bit Equality Comparator y el One Bit Comparator. Vimos que usamos el Sum of Products algoritmo. ¿Para qué? Para conseguir traducir de la tabla de verdad a la expresión booleana correspondiente, y tratamos de ver si podíamos simplificar la expresión booleana para conseguir un circuito más sencillo. En el futuro vamos a estar viendo cómo simplificar expresiones booleanas. Bueno, hasta aquí este video.